todos, he decidido compartir mi historia aquí porque no sé a quién más recurrir. Los acontecimientos que voy a describir han estado rondando mi vida y no sé qué hacer a continuación. Pero estaba desesperada y las facturas se acumulaban, y mis ahorros estaban casi agotados. Como madre soltera de un niño de 7 años, encontrar un trabajo estable que pagara bien y me permitiera estar en casa para mi hijo fue un desafío. El peso de las dificultades económicas se había convertido en un compañero constante, susurrándome dudas y temores al oído. Pasé incontables noches mirando al techo, preocupándome por cómo podría mantener un techo sobre nuestras cabezas. Una noche, mientras estaba navegando por Indeed, vi una oferta de trabajo que me llamó la atención. Un trabajo fácil. Solo tienes que pulsar un botón cuando la persona que aparece en la cámara se duerma. Salario alto, comienzo inmediato. El salario era astronómico para una tarea que requería tan poco esfuerzo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero en ese momento estaba dispuesto a considerar cualquier cosa. Después de dudarlo un momento, hice clic en postularme y completé el formulario de solicitud, esperando lo mejor, pero sin esperar nada. Para mi sorpresa, recibí un correo electrónico en cuestión de minutos. La empresa, llamada Meganave Solutions, quería programar una entrevista para el día siguiente. Me dieron una dirección y una hora. El correo electrónico era breve y formal, pero la velocidad de su respuesta aumentó mi creciente sensación de inquietud. A pesar de mis reservas, decidí ir. La promesa de pago por adelantado era demasiado tentadora como para dejarla pasar. A la mañana siguiente, dejé a mi hija en la escuela y me dirigí a la dirección que me habían indicado. Era un edificio de oficinas pequeño y anodino, entre una casa de empeños y un solar vacío. La entrada no tenía nada de particular y el interior era igual de anodino. La recepcionista, una mujer pálida con una sonrisa vacía, me dirigió a una pequeña sala de entrevistas. Un hombre de traje me saludó y se presentó como el señor Gray. Su actitud era tranquila, casi demasiado tranquila, lo que no hizo nada para calmar mis nervios. Me explicó el trabajo. Estaría monitoreando la transmisión en vivo de una cámara de una persona durmiendo. Mi única tarea era presionar un botón en el momento en que la persona se durmiera. El trabajo pagaba $2.000 por noche y me pagarían después de cada turno. ¿Por qué el sueldo es tan alto? Pregunté sin poder ocultar mi sospecha. Digamos simplemente que valoramos la precisión y la discreción, respondió Gray con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Empecé esa noche. La oficina donde iba a trabajar estaba en el mismo edificio, al final de un pasillo estrecho que parecía alargarse más de lo debido. La habitación en sí era pequeña, estaba poco iluminada y tenía una sola silla frente a un monitor grande. En la pantalla se veía una transmisión en vivo de un dormitorio. La cámara estaba fija y mostraba una cama, una mesita de noche y una persona acostada bajo las sábanas. La persona, un hombre de mediana edad, ya estaba en la cama, con los ojos cerrados. Junto al monitor había un solo botón. Me senté, tratando de sacudirme la inquietud que se había apoderado de mí. El hombre de la pantalla permaneció inmóvil y la habitación a mi alrededor estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del monitor. Pasaron las horas y mis nervios empezaron a desestabilizarse. Me encontré inclinándome más cerca de la pantalla, examinando cada detalle. El hombre se movía de vez en cuando, pero nunca abría los ojos. Cada movimiento hacía que mi corazón se acelerara, mientras mi dedo se cernía sobre el botón. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la respiración del hombre se hizo más lenta y su cuerpo se relajó por completo. Era la señal que había estado esperando. Con mano temblorosa, presioné el botón. No pasó nada. Ningún sonido, ninguna indicación de que mi acción hubiera sido reconocida. Me recosté en la silla y exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. El reloj de la pared indicaba que mi turno había terminado. Recogí mis cosas y salí de la extraña oficina con una sensación de alivio. Al día siguiente recibí el pago prometido. El dinero era una prueba real y tangible de que el trabajo, por extraño que pareciera, era legítimo. Traté de sacarme de la cabeza lo extraño de la experiencia, pero esa noche volví a la oficina para mi segundo turno. Mientras me acomodaba en la silla, noté algo extraño. El hombre de la pantalla estaba en la misma posición que la noche anterior, llevaba la misma ropa y tenía la misma expresión serena en el rostro. Sentí un escalofrío en la espalda. Lo descarté como una coincidencia y me convencí de que era normal que alguien tuviera rutinas nocturnas similares. Las horas transcurrieron y la sensación de inquietud aumentó.
La habitación parecía cerrarse a mi alrededor y el silencio se volvió opresivo. De repente, la pantalla parpadeó y, por una fracción de segundo, vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura de pie al pie de la cama del hombre. La imagen desapareció tan rápido como apareció, dejándome con dudas sobre mi cordura. ¿Fue un efecto de la luz? ¿Un fallo en la señal? No lo sabía, pero el corazón me latía con fuerza en el pecho y no podía quitarme la sensación de que algo iba terriblemente mal. Apreté el botón cuando el hombre finalmente se quedó dormido, mi mano temblaba más que antes. En los siguientes turnos, las rarezas continuaron. Empecé a recibir mensajes crípticos de mi jefe, instrucciones que parecían absurdas pero que tenían un matiz de urgencia. No apartes la vista de la pantalla, decía un mensaje. Mantén la atención, decía otro. El hombre en la pantalla permaneció inalterado, pero las sombras a su alrededor parecían moverse por su propia cuenta. Mi sueño se vio plagado de sueños vívidos y perturbadores. En uno, el hombre de la pantalla me miraba fijamente, con los ojos vacíos y sin vida. En otro, yo estaba en su habitación, incapaz de moverme mientras la figura oscura se acercaba. Cada vez que sucedía, me despertaba empapado en sudor, con los detalles de los sueños grabados en mi mente. Una noche, decidí investigar sobre la empresa Meganave Solutions. Casi no había información disponible, ni sitio web, ni reseñas, ni nada. Era como si la empresa no existiera más allá de la oferta de empleo. Mi inquietud aumentó, pero el dinero era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Tuve que soportarlo, al menos hasta que pudiera encontrar otra cosa. La sensación de terror seguía aumentando y la línea entre la realidad y mis sueños empezó a desdibujarse. Los mensajes crípticos, la inquietante quietud del hombre en la pantalla y las sombras que parecían moverse con vida propia, todo eso me estaba llevando al límite. Cada noche, cuestionaba un poco más mi cordura, preguntándome si estaba atrapada en alguna elaborada pesadilla. Pero a medida que la carga financiera se alivió, no pude ignorar la creciente sospecha de que era parte de algo mucho más siniestro de lo que había creído inicialmente. Y esa constatación fue aterradora. Noche tras noche volvía a aquella oficina con poca luz, y cada turno me hundía cada vez más en un estado de inquietud. El hombre de la pantalla permanecía inmutable, una figura inmóvil cuya expresión serena desmentía el creciente horror que sentía. No era solo la repetición lo que me ponía nervioso, sino la sensación de que me observaban, de que algo o alguien estaba al tanto de cada uno de mis movimientos. Los mensajes crípticos de mi jefe continuaron, volviéndose más frecuentes y más inquietantes. Mantente concentrado, decía un mensaje. No te des la vuelta, decía otro. Estos mensajes aparecían aleatoriamente en mi pantalla, haciéndome saltar cada vez. No podía quitarme la sensación de que estaban destinados a mantenerme alerta, a asustarme. Una noche, mientras estaba sentada en la pequeña y claustrofóbica habitación, el silencio se rompió con un leve golpeteo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, un producto de mis nervios alterados. Pero a medida que el golpeteo se hizo más fuerte e insistente, me di cuenta de que provenía de algún lugar dentro de la oficina. Mi corazón se aceleró mientras examinaba la habitación, pero no había nada fuera de lugar. La pantalla volvió a parpadear y, esta vez, la figura oscura que se encontraba al pie de la cama del hombre permaneció allí más tiempo. Era más oscura que las sombras que la rodeaban. Su forma era vagamente humanoide, pero indistinta. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando la figura pareció girar la cabeza, casi como si me estuviera mirando directamente. Luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció. Mis noches ya no consistían solo en apretar un botón cuando el hombre se quedaba dormido. Se habían convertido en una prueba de resistencia, una batalla contra la paranoia que se avecinaba y amenazaba con abrumarme. Empecé a notar otras rarezas. La habitación parecía volverse más fría a medida que avanzaba la noche y, a veces, podría jurar que escuchaba voces susurrantes, demasiado débiles para distinguirlas, pero siempre presentes, como un murmullo constante en el fondo de mi mente. Una noche, mientras me dirigía a la oficina, me encontré con un hombre que decía haber trabajado para Meganave Solutions. Estaba desaliñado, con una mirada desencajada y llena de miedo. Me agarró del brazo y me susurró con urgencia. Vete mientras puedas. Nos están vigilando. Siempre nos están vigilando. Antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, se marchó a toda prisa, dejándome parada en la calle, más confundida y aterrorizada que nunca. Intenté averiguar más sobre Meganave Solutions, pero cada intento me llevaba a un callejón sin salida.
Era como si la empresa fuera un fantasma que solo existía en sombras y susurros. Los mensajes crípticos que recibí comenzaron a incluir instrucciones que no tenían sentido. Cuando lo veas, quédate quieto y las sombras saben tu nombre. Cada mensaje parecía diseñado para aumentar mi paranoia, para acercarme al borde del abismo. Una noche, el señor Gray me contactó con una nueva tarea. Quería que supervisara la transmisión durante la noche. El pago por esta tarea era el doble de la cantidad habitual, pero venía con instrucciones estrictas. No salgas de la habitación. No apartes la vista de la pantalla. Pulsa el botón en cuanto se duerma. Llegué a la oficina antes de lo habitual, con la ansiedad al límite. La habitación se sentía diferente, más opresiva, como si el aire estuviera cargado de aprensiones. Me senté y me concentré en la pantalla, decidida a pasar la noche. A medida que pasaban las horas, los extraños sucesos se intensificaban. La figura oscura aparecía con más frecuencia, y su forma se hacía cada vez más clara. Era alta y delgada, con miembros largos y delgados que parecían estirarse de forma antinatural. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes, llenando la habitación con un coro de murmullos ininteligibles. Alrededor de la medianoche, la luz parpadeó y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras buscaba a tientas mi teléfono para encender la luz. Cuando volvió la luz, la pantalla mostró al hombre en la cama, sentado, con los ojos bien abiertos y mirando directamente a la cámara. Era la primera vez que lo veía moverse y me llenó de una profunda sensación de pavor. Presioné el botón instintivamente, pero no pasó nada. El hombre siguió mirándome, sin pestañear y lleno de una súplica silenciosa. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada, incapaz de hacer nada más que observar. La figura oscura reapareció, de pie detrás del hombre, con sus largos brazos extendidos como para envolverlo. La pantalla volvió a parpadear y la imagen fue reemplazada por un mensaje: no mires hacia otro lado. Estaba temblando, respiraba entrecortadamente, jadeando de pánico. La figura se acercó al hombre, su forma se volvió más definida, más aterradora. Se inclinó y la boca del hombre se abrió en un grito silencioso. No pude soportarlo más. Aparté la vista de la pantalla, rompiendo la única regla que me habían dado. La habitación a mi alrededor pareció cobrar vida, las sombras se hicieron más profundas y las voces susurrantes se hicieron más fuertes. Sentí que algo frío e intangible me rozaba la piel y me di cuenta de que lo que fuera que estaba en la pantalla ahora estaba en la habitación conmigo. No podía respirar. La fría presencia en la habitación era palpable y me envolvía como un torno. Me aferré a la esperanza de que lo estuviera imaginando, de que se tratara de algún truco elaborado que mi mente me estaba jugando. Pero en el fondo, sabía que lo que estaba sucediendo era real. La pantalla volvió a parpadear y el mensaje "no mires hacia otro lado" fue reemplazado por "quédate quieto". Me obligué a permanecer inmóvil, aunque todos mis instintos me gritaban que corriera. Las voces susurrantes parecían hacerse más fuertes, más insistentes, y las sombras danzaban en los bordes de mi visión. Podía oír mi propia respiración, entrecortada y desigual, mezclada con los susurros inquietantes. Traté de concentrarme en la pantalla, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia los rincones de la habitación, donde la oscuridad parecía latir con vida propia. El hombre de la pantalla había vuelto a su posición acostada, con los ojos cerrados, su cuerpo una vez más en paz. La figura sombría había desaparecido, dejando solo el silencio opresivo detrás. Me quedé así durante lo que me parecieron horas, con el cuerpo rígido y la mente acelerada. Al final, los susurros se apagaron y la habitación quedó en silencio. Exhalé un suspiro tembloroso, con los músculos doloridos por la tensión. El reloj de la pared indicaba que mi turno estaba a punto de terminar. Con gran esfuerzo, me obligué a levantarme y salir de la oficina. Al día siguiente no podía quitarme de encima la sensación de que alguien me observaba. Cada sombra parecía esconder algo siniestro, cada susurro del viento sonaba como las voces apagadas de la noche anterior. Mi hija notó mi inquietud y me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa y le aseguré que todo estaba bien, pero por dentro me estaba desmoronando. Esa noche volví a la oficina, temiendo lo que me esperaba. Las instrucciones eran las mismas: vigilar la transmisión, pulsar el botón cuando el hombre se quedara dormido y, lo más importante, no apartar la mirada. Cuando me senté y la pantalla se encendió, me preparé para los horrores que me esperaban. El hombre de la pantalla parecía agitado, sus movimientos más inquietos que antes. La figura oscura apareció casi de inmediato. Su presencia ahora era una fuente familiar de terror.
Esta vez, la figura no se quedó de pie al pie de la cama, sino que se acercó y extendió sus delgados brazos hacia el hombre. Apreté el botón con la esperanza de terminar con la pesadilla, pero el hombre no se durmió. En cambio, se sentó y se giró para mirar a la cámara, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. «Ayúdenme», dijo con voz silenciosa pero desesperada. Mi corazón se aceleró mientras observaba, incapaz de apartar la mirada. La figura sombría se cernía sobre el hombre, su forma se volvía más oscura, más amenazante. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje: «No hables». Los brazos de la figura envolvieron al hombre y, por un momento, pareció fundirse con él. Su oscuridad se filtró hasta su ser. El rostro del hombre se retorció de agonía y sus gritos silenciosos resonaron en mi mente. Yo también quería gritar, pero la orden en la pantalla me mantuvo en silencio. A medida que la figura se fundía por completo con el hombre, las sombras en la habitación que me rodeaba se volvieron más densas, más opresivas. Los susurros regresaron, más fuertes y coherentes. Pronunciaron mi nombre, repitiéndolo una y otra vez, un canto siniestro que me llenó de pavor. De repente, la pantalla se volvió negra y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Podía sentir la presencia de la figura oscura, su tacto frío e intangible rozando mi piel. Luché contra el impulso de correr, de gritar, de hacer cualquier cosa que pudiera romper el hechizo. La pantalla volvió a la vida y mostró al hombre acostado en paz una vez más. Apareció el mensaje: «No te muevas», y obedecí, demasiado aterrorizado para hacer otra cosa. La figura había desaparecido, pero aún podía sentir su presencia, acechando más allá del borde de mi visión. A medida que avanzaba la noche, la figura reapareció varias veces, cada vez más amenazante que la anterior. Ya no se limitaba a la pantalla. Parecía filtrarse en mi realidad, y los límites entre los dos mundos se desdibujaban. Mi miedo alcanzó un punto álgido y cada momento era una lucha por mantener la cordura. Empecé a notar cambios en mi entorno. Los objetos de la habitación parecían moverse cuando yo no los miraba, algo sutil pero innegable. El aire se volvió más frío y los susurros se convirtieron en un ruido de fondo constante, como una siniestra canción de cuna que nunca cesaba. Las últimas horas de mi turno fueron una auténtica pesadilla. Sentía que la presencia de la figura se hacía cada vez más fuerte y que su influencia se filtraba en cada rincón de la habitación. El hombre de la pantalla parecía reflejar mi propio terror. Sus ojos abiertos y sin pestañear, su cuerpo tenso y rígido. Cuando el reloj finalmente marcó el final de mi turno, salí corriendo de la oficina, con la mente llena de miedo y confusión. Sabía que lo que estaba sucediendo no se limitaba a la oficina, sino que me había seguido hasta mi casa, invadiendo mi vida y mi mente. La decisión de dejar el trabajo no fue fácil, pero después de esa última noche, supe que no podía continuar. El terror que sentí no valía ninguna cantidad de dinero. Llamé al señor Gray a la mañana siguiente, con la voz temblorosa mientras le decía que renunciaba. No parecía sorprendido ni molesto, simplemente dijo: «Lo entendemos. Su pago final se transferirá hoy». Había una fría finalidad en sus palabras que me heló hasta los huesos. Intenté volver a la vida normal, centrarme en mi hija y tratar de sacudirme la sensación persistente de miedo. Pero la experiencia había dejado una marca, una sombra que se aferraba a cada uno de mis pensamientos. La casa se sentía diferente, como si la oscuridad de la oficina me hubiera seguido hasta allí. La primera señal de que algo andaba mal llegó unas noches después. Me desperté y encontré a mi hija parada al pie de mi cama, mirándome con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Era la misma expresión que tenía el hombre de la pantalla. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras la llamaba suavemente por su nombre. Parpadeó, se dio la vuelta y regresó a su habitación sin decir palabra. Al día siguiente, empezó a hacer dibujos extraños. Eran toscos pero inquietantes. Pantallas con botones, figuras oscuras y mensajes como «No te muevas y no hables», garabateados con su letra infantil. Le pregunté dónde había visto esas cosas, pero se encogió de hombros y dijo que no lo sabía. Los dibujos se hicieron más frecuentes, cada uno más inquietante que el anterior. Comenzó a dormir en la misma posición que el hombre de la pantalla, con el cuerpo rígido y los ojos cerrados en una apariencia de paz que no era nada relajante. Algunas noches, la encontraba mirándome desde su cama, con los ojos muy abiertos y llenos de una conciencia sobrenatural. Mis noches estaban llenas de terror. Sin dormir mientras vigilaba a mi hija, mi mente repasaba los horrores que había presenciado en esa oficina. Los susurros que había oído allí parecían seguirme a casa, ahora débiles pero siempre presentes, como un ruido de fondo siniestro del que no podía escapar. La llevé al médico, pero no encontraron nada raro.
Atribuyeron su comportamiento al estrés o a una imaginación hiperactiva. Quería creerles, pero en el fondo sabía la verdad. Cualquier oscuridad que hubiera encontrado en ese trabajo se había pegado a mi hija, usando su inocencia como un conducto para su malevolencia. Intenté quemar los dibujos, pero aparecieron más, casi como si ella se sintiera obligada a crearlos. Cada nueva imagen clavaba otro clavo en el ataúd de mi cordura, las imágenes me acechaban cada momento de vigilia. Me sentía como una prisionera en mi propia casa, atrapada por una fuerza invisible contra la que no podía luchar. Una noche, mientras la arropaba, me miró con esos mismos ojos abiertos y sin pestañear y dijo: "Nos están mirando, mami. Siempre están mirando". Esas palabras me provocaron un escalofrío en la espalda, la misma frase que me había dicho el hombre de la calle. Apenas dormí esa noche, mi mente estaba llena de miedo e impotencia. Cuando finalmente me quedé dormida, soñé con el hombre de la pantalla, con el rostro deformado por la agonía, mientras la figura oscura lo envolvía. Me desperté empapada en sudor, los susurros más fuertes que nunca. En las semanas siguientes, la situación empeoró. Mi hija empezó a hablar en sueños, repitiendo las órdenes que había visto en la pantalla. "No te muevas, no hables". Se sentaba en la cama y miraba fijamente a la pared, con los ojos vacíos y distantes. Podía ver la sombra de la figura en sus dibujos, que se volvía más oscura y definida con cada día que pasaba. Una mañana encontré un nuevo dibujo pegado en la pared de su dormitorio. Era una representación perfecta de la habitación en la que había trabajado, hasta el más mínimo detalle. En el centro del dibujo había una figura, encorvada sobre un monitor, con una sombra oscura detrás de ella. Debajo estaba la frase: "No mires hacia otro lado". Supe entonces que la pesadilla estaba lejos de terminar. La oscuridad que se había infiltrado en mi vida no era algo de lo que pudiera escapar o ignorar. Se había arraigado y su influencia era cada vez más fuerte, alimentándose de mi miedo y de la inocencia de mi hija. Mientras la observaba dormir, acostada en esa misma posición inquietante, sentí un escalofrío de terror. Sus ojos se abrieron y me miró con esa mirada inquietante. "Mami", susurró, su voz apenas audible, "están aquí". La realidad me golpeó con la fuerza de un maremoto. La figura oscura, los susurros, las órdenes, no se limitaban a la oficina. Estaban aquí, en mi casa, en la mente de mi hija, y no iban a irse. Me comunico con esta comunidad con la esperanza de que alguien haya experimentado algo similar o pueda ofrecer algún consejo. ¿Alguien se ha encontrado con una empresa llamada Meganave Solutions o ha tenido que lidiar con algo remotamente parecido? La figura sombría, los susurros, las órdenes, están destruyendo nuestras vidas y me aterra la seguridad de mi hija. Por favor, si tienen alguna información o pueden indicarme dónde está alguien que pueda ayudarme, háganmelo saber. Estoy desesperada por proteger a mi hija y recuperar nuestras vidas de esta pesadilla viviente. Intentaré mantenerlos informados sobre cualquier novedad. Gracias por leer y por su apoyo. Edición 1. Gracias a todos por las respuestas. He recibido algunos consejos y algunas pistas potenciales sobre lo que podría estar sucediendo. También me han contactado algunas personas que afirman haber tenido experiencias similares. Estoy tratando de hacer un seguimiento de todo, pero es mucho para procesar. Tenga paciencia mientras trato de resolver todo esto.